Mi prima siempre ha querido mi vida. Ahora temo que su objetivo es mi prometido. Hola, comunidad de Reddit. Escribo esto en la quietud de mi casa, a las 2 de la mañana, porque el silencio se ha vuelto demasiado ruidoso. Siento que estoy al borde de algo terrible y si se lo digo a la gente que se supone que debe apoyarme, me tratarán como siempre lo han hecho, como si estuviera loca. Necesito contárselo a extraños para saber si de verdad he perdido la cabeza. Para que entiendan mi miedo, tienen que entender a mi prima, Erika. No somos simplemente primas, somos el sol y su agujero negro. Desde que tengo uso de razón, su existencia ha girado en torno a la mía de la forma más parasitaria que puedan imaginar. La familia siempre lo vendió como admiración. Decían, Erika te idolatra, Fernanda, mientras yo veía como sus ojos de niña, llenos de una codicia impropia de su edad, escaneaban mis cosas, mi ropa, mi vida, buscando qué sería lo próximo que intentaría arrebatarme. No eran simples celos infantiles. Era una campaña sistemática para devaluar todo lo que yo amaba. Recuerdo con una claridad dolorosa mi 8º cumpleaños. Mis padres me regalaron una caja de música de porcelana con una bailarina que giraba al son de una melodía suave. Era mi tesoro más preciado. La ponía en mi mesita de noche y la escuchaba hasta quedarme dormida. Una semana después, en una visita familiar, Erika entró corriendo en mi cuarto para verla de cerca. Unos segundos después, un grito y el sonido de la porcelana haciéndose añicos. La encontré en el suelo, llorando a lágrima viva, con los restos de mi caja de música esparcidos a su alrededor. Fue un accidente, sollozaba. Mis padres me obligaron a consolarla. Esa noche, mientras yo lloraba en silencio por mi tesoro roto, la oí contarle a su madre con orgullo cómo había tropezado a propósito. A los 15, la guerra se volvió psicológica. Mis padres me regalaron un diario con un pequeño candado, un santuario de cuero azul donde guardaba mis pensamientos más íntimos. Escribí sobre mis inseguridades, mis sueños y, por supuesto, un enamoramiento platónico y completamente inocente con mi joven profesor de literatura. Era una fantasía de adolescente, pura e inofensiva. Unas semanas después de una de las visitas de Erika, en una cena con toda la familia, ella, con una sonrisa maliciosa, empezó a hablar de lo triste y patético que era cuando las chicas se obsesionaban con sus profesores. Usó frases y detalles tan específicos que sentí como la sangre abandonaba mi rostro. El aire se me fue de los pulmones. Más tarde, encontré el pequeño candado de mi diario forzado. Cuando la confronté en privado, temblando de rabia y humillación, ella desató un torrente de lágrimas de cocodrilo y corrió a decirle a nuestros padres que yo la estaba acosando y acusando de cosas horribles. El resultado fue el de siempre, una larga charla de mi madre sobre cómo debía ser más amable con mi prima y una disculpa forzada que me supo a veneno. Ese día me apagué. Comprendí que no podía ganar en una confrontación directa. La familia siempre elegiría la ilusión de paz por encima de mi dolorosa verdad. Así que me callé y empecé a observar. Me convertí en un archivista de sus transgresiones, guardando cada mentira, cada acto de sabotaje, en un fichero mental perfectamente ordenado. Ahora tengo 27 años y estoy a punto de casarme con Brian. Es un hombre bueno, encantador e inteligente. Con él, por primera vez en mi vida, sentí que había construido algo que estaba fuera del alcance de Erika. Un amor sólido, maduro, un futuro. Durante los 3 años de nuestro noviazgo, ella se mantuvo a distancia, probablemente porque no veía ninguna fisura por donde entrar. Pero entonces anunciamos la boda. Y como una polilla a la llama, Erika reapareció. Me llamó con una voz empalagosamente dulce, ofreciéndose a ser mi mano derecha en la planificación. Prima, por favor, déjame ayudarte. Sé lo estresante que es y quiero que lo disfrutes. Para eso está la familia. Rechazarla habría sido una declaración de guerra ante toda la familia, así que acepté, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Y ahora está aquí. En mi vida. En mi casa. Opina sobre las flores, el lugar, la música. Y Brian, mi maravilloso y a veces ingenuo Brian, se ha tragado el anzuelo. La ve como la prima devota y servicial. Y yo veo las señales. Las veo en cómo el brazo de ella roza el de él, accidentalmente, y se queda ahí un segundo más de lo necesario. Las veo en las bromas privadas que han empezado a compartir, de las que me entero solo cuando oigo sus risas. Las veo en cómo él ha empezado a defender sus sugerencias por encima de las mías. Anoche, discutíamos sobre el sabor del pastel. Yo quería algo clásico, él dudaba. Erika intervino, oh, Fer, eso es tan aburrido. Brian, a ti te encantaría el de maracuyá y chocolate blanco, es más atrevido, más, tú. Brian me miró y dijo,
sabes, creo que Erika tiene razón. Probemos algo nuevo. No se trata del pastel. Se trata de que ella le dijo quién era él, y él estuvo de acuerdo. Siento que estoy caminando en un campo de minas. Cada instinto de supervivencia que desarrollé en mi infancia está gritando en alerta roja. Pero si digo una palabra, seré la novia estresada, la prima celosa, la paranoica de siempre. Así que sonrío, asiento, y observo. Y tengo un miedo atroz de lo que voy a encontrar. Actualización. Ha pasado un mes desde mi primera publicación. Agradezco cada uno de sus comentarios. Me dieron la fuerza para no sentirme una completa desquiciada. Desafortunadamente, mis peores temores no solo se han confirmado, sino que han mutado en una realidad mucho más fea y tangible. La campaña de Erika ha pasado de ser una serie de microagresiones a una invasión en toda regla. Su estrategia es la de la muerte por 1000 cortes. Nunca hace nada abiertamente hostil. Todo está envuelto en una capa de amabilidad y buenas intenciones que me desarma ante los demás. Por ejemplo, hace unas semanas, yo tenía una reunión crucial en el trabajo que no podía cancelar. Justo ese día teníamos la cita para la degustación del menú de la boda. Erika se ofreció inmediatamente. No te preocupes, Fer, yo voy con Brian. Tomaré notas de todo y te haré fotos. Tu trabajo es más importante. Cuando le dije a Brian que prefería cambiar la cita, me miró con genuina confusión. ¿Por qué? Erika nos está haciendo un favor enorme. No seas desagradecida. Fui yo la que quedó como la mala. Esa tarde, recibí fotos de ellos dos riendo, probando canapés, brindando con vino. Parecían la pareja feliz. Yo era una extraña mirando desde afuera. La comunicación entre ellos se ha vuelto constante y privada. Han creado un grupo de chat solo para emergencias de la boda, pero el teléfono de Brian no deja de sonar con notificaciones suyas a todas horas. Si pregunto qué era, la respuesta es siempre vaga. Nada, Erika me mandó otra idea para los centros de mesa. Pero una noche, vi de reojo una de esas ideas, era un meme que no tenía nada que ver con la boda. Era una broma personal. Cuando se dio cuenta de que yo había visto, bloqueó el teléfono rápidamente. El gaslighting se ha convertido en el pan de cada día. Hace poco, teníamos que hacer el primer pago importante del salón de eventos. Yo me encargué de la transferencia. 2 días después, Brian me preguntó, con un tono de preocupación, si la había hecho, porque Erika le había comentado que, a veces las novias se agobian y se olvidan de esas cosas. Me sentí furiosa y humillada. Él estaba permitiendo que ella sembrara dudas sobre mi competencia y mi fiabilidad. Cuando se lo dije, tuvimos nuestra primera gran pelea. No puedo creer lo que estás insinuando, me dijo, levantando la voz. Mi prima, tu familia, solo intenta ayudar, ¿y tú la acusas de maquiavélica? Estás dejando que el estrés te consuma, Fernanda. Necesitas relajarte. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. No porque estuviera enfadada, sino porque necesitaba espacio para pensar con claridad. Me di cuenta de que él no era un participante pasivo, era un cómplice. Su debilidad de carácter, su necesidad de agradar y evitar el conflicto, lo convertían en la herramienta perfecta para ella. Erika no podría hacer nada de esto sin su permiso tácito. La semana pasada fue el golpe de gracia. Organicé una pequeña reunión en casa con mis amigas más cercanas para entregarles los regalos de dama de honor. Brian me dijo que saldría con sus amigos. A mitad de la velada, Erika, que por supuesto es dama de honor, recibió una llamada y se fue con una excusa muy elaborada sobre una emergencia familiar. Mis amigas y yo seguimos con lo nuestro. Al día siguiente, mientras recogía la ropa sucia, encontré en el bolsillo de su pantalón un recibo de un bar de cócteles al otro lado de la ciudad. La hora del recibo coincidía con la hora en que Erika se fue de mi casa. No eran sus amigos. Era ella. No lo he confrontado. ¿Qué sentido tiene? Lo negará. Me llamará loca. Me dirá que estoy obsesionada. No, ya no voy a jugar su juego. He dejado de expresar mis preocupaciones. He vuelto a ser la Fernanda de los 15 años, sonriente por fuera, pero por dentro, una máquina de recopilar datos, esperando. La boda está cada vez más cerca y la sensación de catástrofe inminente es tan fuerte que casi puedo olerla en el aire. Pero ya no es miedo lo que siento. Es una extraña y fría calma. La calma de quien sabe que va a la guerra. Actualización 2. He estado en silencio estas últimas semanas porque no había nada que decir. Solo podía observar cómo la telaraña se tejía a mi alrededor.
Vivía en un estado de hipervigilancia, analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Me estaba consumiendo. Pero ya no. Ahora tengo la certeza, y es más liberadora y aterradora de lo que jamás imaginé. Sucedió el martes. La noche empezó como cualquier otra. Estábamos en el sofá, viendo una serie insulsa que ninguno de los dos estaba siguiendo realmente. El aire entre nosotros era espeso con palabras no dichas. Brian se quedó dormido a mi lado, con la cabeza echada hacia atrás y la boca ligeramente abierta. Rara vez se dormía así, tan profundamente. Su teléfono estaba en la mesita de centro, boca abajo. Entonces, vibró. No fue un sonido, fue una sensación que recorrió el suelo y subió por mis pies. La pantalla se iluminó por una fracción de segundo, lo suficiente para ver un banner de notificación de WhatsApp. El nombre, Erika. El mensaje, desearía que estuvieras aquí y no con ella. Te odio por no ser valiente. El mundo se detuvo. El sonido de la televisión se desvaneció. El único sonido que podía oír era el bombeo lento y pesado de la sangre en mis oídos. No sentí el arrebato de ira que esperaba. No sentí el dolor punzante de la traición. Sentí una claridad absoluta, como si me hubieran quitado un velo de los ojos. La validación. No estaba loca. Nunca lo estuve. Mi cuerpo se movió con una autonomía que me sorprendió. No pensé, actué. Con un cuidado infinito, esperé a que su respiración se mantuviera profunda. Me deslicé del sofá. Me arrodillé junto a él. Con dedos que no temblaban, tomé su mano derecha y usé la yema de su pulgar para desbloquear el teléfono. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Abrí su WhatsApp. El chat con Erika estaba anclado en la parte superior. Y entonces, empecé a leer. Fue como ver la demolición de mi vida en cámara lenta. Meses. Habían estado juntos durante meses. No era un desliz, era una relación paralela. Había fotos. Fotos en su coche, en parques, en hoteles baratos a las afueras de la ciudad. Y lo peor, fotos en mi casa. Una selfie de ellos dos en mi cama, con las sábanas que yo había elegido, Erika sonriendo a la cámara con una suficiencia que me revolvió las entrañas. Había notas de voz. La voz de ella, susurrando, burlándose de un vestido que yo me había probado para la boda. Se veía tan ridícula, mi amor, como una niña jugando a ser mujer. Y la risa de él, la misma risa que yo amaba, cómplice de mi humillación. Seguí desplazándome hacia arriba, buscando el origen, el principio de todo. Y entonces lo encontré. El texto que era la piedra roseta de toda mi vida de dolor. El mensaje de Erika que lo explicaba todo, que le daba sentido a cada lágrima, a cada humillación. Estaba fechado 5 meses atrás. Desde que éramos niñas, he querido todo lo que tenías. Cada muñeca, cada vestido, cada amigo. Creía que era envidia, pero es más simple, creo que merezco tu vida más que tú. Brian es el premio final. No se trata solo de quererlo a él, se trata de quitártelo a ti. Es la victoria definitiva. Y ya es mía. Ahí estaba. La confesión. El manifiesto de una ladrona de vidas. Durante la siguiente hora, trabajé con una eficiencia metódica. Fotografié cada pantalla con mi propio teléfono. Me reenvié cada imagen, cada nota de voz. Creé una carpeta encriptada en la nube y subí todo, haciendo múltiples copias de seguridad. Borré los mensajes reenviados de su teléfono, las fotos que había tomado. Limpié mis huellas digitales de su pantalla. Lo bloqueé y lo dejé exactamente como lo había encontrado. Cuando volví a sentarme en el sofá, el sol comenzaba a insinuarse por las cortinas. Brian seguía durmiendo. Lo miré, no como mi prometido, sino como un objeto. Un peón débil y patético en el juego de ella. La boda es en 10 días. Mi madre me llamó esta mañana para preguntarme si estaba emocionada. Le dije que no podía esperar. Y es la verdad. Todo sigue en marcha. El vestido está listo. Las invitaciones están enviadas. El salón está pagado. Ellos creen que están a punto de culminar su plan maestro. Creen que el día de la boda se sellará su victoria secreta y mi derrota ignorante. No saben que he pasado los últimos 2 días no revisando los votos, sino sincronizando archivos de audio con el sistema de sonido de la iglesia. No saben que la presentación de fotos de nuestra relación, que se proyectará en la pantalla gigante detrás del altar, ha sido editada. No voy a cancelar nada.
No voy a huir. Les voy a dar la boda que se han ganado. Y todo el mundo será testigo. Actualización 3. El día llegó. Me desperté sintiendo una extraña ausencia de emoción. No había nervios, ni alegría, ni tristeza. Solo un propósito. Era como la calma que precede a una demolición controlada. El proceso de preparación fue un teatro del absurdo. Mi madre lloraba mientras me ayudaban con el vestido. Estás tan hermosa, mi vida. Te mereces toda la felicidad del mundo. Tuve que hacer un esfuerzo físico para no reírme en su cara. Erika, mi dama de honor, la artífice de mi ruina, ajustaba el velo con dedos delicados. Respira, prima, me susurró con falsa complicidad. Hoy es el primer día de tu nueva vida. Oh, no tienes ni idea de cuánta razón tienes, pensé. Mi padre me llevó al altar. Estaba temblando de emoción. Yo, en cambio, caminaba con paso firme. Mi mirada estaba fija al frente. Vi a Brian esperando. Su rostro era una mezcla de nerviosismo y alivio. El alivio de un criminal que cree que ha llegado a la línea de meta sin ser descubierto. A su lado, Erika, en primera fila, me sonreía con una dulzura que era puro veneno. Era la sonrisa de una reina contemplando la conquista final de su territorio. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote sobre la santidad del matrimonio, la confianza y la fidelidad resonaban en la iglesia con una ironía casi cómica. Cuando llegó el turno de los votos, Brian tomó mis manos. Estaban sudorosas. Recitó sus promesas, palabras sobre honrarme y serme fiel por el resto de su vida. Miré por encima de su hombro y vi a Erika secándose una lágrima falsa. La actuación era impecable. Entonces, todos los ojos se volvieron hacia mí. «¿Y tú, Fernanda?», dijo el sacerdote, sonriendo, «aceptas a Brian como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». Se hizo un silencio expectante. Levanté mi mirada hacia Brian. Le di la más dulce de mis sonrisas. Me incliné hacia el micrófono. «No», dije. La palabra, nítida y fría, cortó el aire. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. La sonrisa de Brian se congeló y luego se derrumbó. La cara de Erika pasó de la suficiencia a la confusión en un instante. De hecho, continué, mi voz firme y clara, sin un atisbo de temblor, antes de tomar una decisión tan importante, creo que es fundamental que todos aquí presentes conozcan al verdadero Brian. Y a la verdadera Erika. Hice una señal casi imperceptible al joven que había contratado, que estaba disfrazado de personal de la iglesia en la cabina de sonido. Detrás de nosotros, la enorme pantalla que se suponía que iba a proyectar fotos románticas cobró vida. La primera imagen fue la captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp. Las palabras de Erika, en letras gigantescas: Brian es el premio final. No se trata solo de quererlo a él, se trata de quitártelo a ti. El silencio se rompió. Se convirtió en un millar de susurros conmocionados. La madre de Erika se puso de pie, con la cara desencajada. Pero apenas era el comienzo. Un carrusel del infierno comenzó a desfilar en la pantalla. La selfie en mi cama. Una foto de ellos besándose en el coche de Brian, fechada el día de mi despedida de soltera. Conversaciones enteras, donde se burlaban de mí, de mis padres, de la boda que estaban saboteando desde dentro. Brian intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Estaba lívido. Erika parecía una estatua de terror. Y para aquellos que prefieren el formato de audio, anuncié con una calma glacial. De los altavoces de la iglesia, en lugar de la marcha nupcial, brotó la voz de Erika, sensual y cruel, de una de las notas de voz. «Ay, mi amor, tienes que ver la cara que pone cuando le dices que mi idea para las flores es mejor que la suya. Se la cree toda. La pobre Fer, tan ciega». Y luego, la risa de Brian. Su risa, llenando el espacio sagrado, profanándolo todo. Eso fue lo que desató el caos. Gritos. Gente poniéndose de pie. Mi madre sollozando desconsoladamente. El padre de Brian arrastrándolo del brazo fuera del altar, con el rostro púrpura de furia. Yo no me moví. Me di la vuelta lentamente para mirar a Erika. Su rostro era una máscara de odio puro y de humillación absoluta. Todo el mundo la miraba. Toda la familia, todos sus amigos. Su estatus, su imagen, su victoria, todo hecho cenizas frente a una audiencia cautiva. Le había quitado lo que más le importaba, el control y la admiración de los demás. Con la misma calma con la que había llegado, me di la vuelta,
levanté ligeramente mi vestido y comencé a caminar por el pasillo. La gente se apartaba a mi paso como si el mar rojo se abriera. No miré atrás. Dejé que se ahogaran en la verdad que yo había desatado. Mi trabajo allí había terminado. Actualización 4. Han pasado 5 años desde la boda, como mi familia ahora se refiere a ese día. 5 años en los que reconstruí mi vida desde los cimientos, pero sobre roca sólida esta vez. Me mudé de ciudad, me enfoqué en mi carrera y he alcanzado un éxito que, en mis sueños más salvajes, nunca imaginé. Me liberé no solo de ellos, sino de la versión de mí misma que siempre se sintió una víctima. En cuanto a Brian y Erika, su historia tuvo el final predecible de las uniones forjadas en la traición. Atados por el escándalo y la vergüenza, hicieron lo que hacen los cobardes, huyeron. Se mudaron, se casaron en una ceremonia civil de la que nadie se enteró y tuvieron 2 hijos. A través del inevitable goteo de chismes familiares, supe que su vida era un infierno. Él nunca confió en ella, la ironía es deliciosa, y ella, al no tener a quien derribar, se volvió controladora y amargada. Su gran premio resultó ser una jaula. Corté todo contacto con esa parte de la familia. Mi vida era tranquila. Hasta hace 3 meses. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Brian. Su voz era la de un hombre roto. Tartamudeaba, se disculpaba torpemente por el pasado y finalmente fue al grano. Se estaba divorciando de Erika y la situación era una guerra sin cuartel. Ella estaba luchando por la custodia total de los niños, pintándolo a él como un padre inestable y negligente, y a ella misma como una madre devota y sacrificada. Y, según él, estaba ganando. Estaba usando un arsenal de mentiras y manipulaciones en la corte, y nadie le creía a él. Fernanda, por favor, suplicó, sé que no te debo nada. Sé que soy la última persona en el mundo que tiene derecho a pedirte algo. Pero ella está mintiendo. Está destruyéndome y va a hacerles daño a mis hijos. Tú eres la única que siempre ha sabido de lo que es capaz. Necesito tu ayuda. Colgué. Durante una semana, ignoré sus llamadas. Esto no era mi problema. Pero una noche, no podía dormir. No pensaba en Brian. Pensaba en Erika. En ella, ganando. En ella, usando a sus propios hijos como armas para salirse con la suya una vez más. En ella, saliendo de todo aquello impune, con una nueva narrativa en la que ella era la víctima. Y la fría y paciente archivista que vivía dentro de mí despertó. No lo hice por Brian. Que se ahogara en las consecuencias de sus actos. Lo hice por mí. Era la pieza final del puzzle. La deuda pendiente. Llamé a mi abogado. Le expliqué la situación. Y luego, le di acceso a la carpeta encriptada que había guardado durante 5 años. La intervención fue quirúrgica. Mi abogado contactó al abogado de Brian. No me presenté como testigo, mi presencia física habría convertido todo en un circo. En cambio, presentamos una declaración jurada mía, junto con las pruebas digitales, como evidencia para refutar el carácter y la credibilidad de Erika. El día de la audiencia final, el abogado de Brian la tenía en el estrado. Ella estaba en plena actuación, llorando, describiéndose como una madre abnegada traicionada por un marido cruel. Entonces, el abogado de Brian se acercó. Señora, dijo, ¿se describe usted como una persona honesta y con un fuerte sentido de la moral familiar? Por supuesto, dijo ella, ofendida. ¿Diría usted que siempre ha respetado la santidad de las relaciones, especialmente dentro de su propia familia? Siempre. Y entonces, él proyectó el mensaje en la pantalla del tribunal. El mismo mensaje. Desde que éramos niñas, he querido todo lo que tenías. Brian es el premio final. No se trata solo de quererlo a él, se trata de quitártelo a ti. Es la victoria definitiva. Le leyeron el mensaje en voz alta. Le preguntaron si reconocía esas palabras. La sala quedó en un silencio absoluto. El rostro de Erika se descompuso. Intentó negarlo, decir que estaba sacado de contexto, pero las siguientes pruebas, las fotos, las notas de voz burlándose de mí, demolieron cada una de sus mentiras. El abogado de Brian no la presentó como una mala madre. La presentó como lo que era, una manipuladora patológica con un historial documentado de engaño malicioso y premeditado, incapaz de sentir empatía. Alguien que veía a las personas, incluido su pareja y, potencialmente, sus propios hijos, como premios a ganar y territorios a conquistar. El juez le otorgó a Brian la custodia física y legal total de los niños.
A Erika le concedieron visitas supervisadas, condicionadas a una evaluación psicológica. Brian me llamó para darme las gracias. No le respondí. En su lugar, abrí mi ordenador, fui a esa carpeta encriptada llena de dolor y traición, y presioné eliminar permanentemente. Erika se quedó sin su premio, sin sus armas, sin su credibilidad y sin el control que tanto amaba. La dejé con nada más que la verdad de quién es ella. Y eso, para mí, es el final perfecto de la historia. Actualización final. Esta será mi última publicación sobre este tema. He recibido muchos mensajes, algunos de apoyo, otros de crítica. No escribí mi historia para ser juzgada, ni para ser aplaudida. La escribí para cerrar el círculo. Para darle un final a una historia que ha definido gran parte de mi vida. La venganza, dicen, es un juego de tontos. Dicen que el perdón es el único camino hacia la paz. Quizás para algunos lo sea. Pero para mí, la paz no llegó a través del perdón. Llegó a través de la justicia. Una justicia que tuve que diseñar y ejecutar yo misma, porque el mundo y mi familia me habían demostrado una y otra vez que no me la darían. La caída de Erika no fue un evento único en una boda o en un tribunal. Fue un proceso. El escándalo público la despojó de su máscara social. La pérdida de la custodia la despojó de su papel de madre mártir, el último disfraz que le quedaba. Ahora, es solo ella. Una mujer de 30 y tantos años, aislada de la familia que finalmente se vio obligada a ver su verdadera naturaleza, y vista con desprecio por la única persona por la que sacrificó su integridad. No siento alegría por su miseria. Siento silencio. El ruido constante de su presencia en mi cabeza, la anticipación de su próximo movimiento, la herida siempre abierta de sus traiciones, todo eso se ha ido. El espacio que ella ocupaba en mi mente ahora está vacío. Y ese vacío es la paz. Mi vida hoy es plena. Tengo una carrera que amo, amigos que son mi verdadera familia y una relación basada en la honestidad brutal y el respeto mutuo. He aprendido que la fuerza no está en evitar el conflicto, sino en elegir tus batallas y librarlas en tus propios términos. Esta historia no es una advertencia ni un modelo a seguir. Es simplemente la verdad de cómo una persona reservada y paciente, empujada más allá de su límite, utilizó la memoria y la estrategia como armas. Erika quería mi vida. Al final, lo único que logró fue obligarme a construir una mucho mejor, muy lejos de su sombra destructiva. Gracias por leer. Para mí, este capítulo está, por fin, irrevocablemente cerrado. Hasta aquí la historia. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte, me ayudarías muchísimo.